muchísimas bendiciones, que Dios les bendiga. De nuevo, soy el pastor Jonathan Labrador y somos la comunidad cristiana de Los Cocuyos y estamos ubicados, nuestra casa está ubicada aquí en Caracas, en el Valle de Caracas, en San Antonio, y desde aquí transmitimos para toda Caracas, Venezuela y para todo el mundo. Son 4 años ya desde pandemia hasta este momento transmitiendo ininterrumpidamente tanto por nuestros canales en las redes sociales como por Radio Dinámica 1490 en este último año. Es una bendición poder seguir predicando el Evangelio de la gracia, ese Evangelio que cambia nuestra vida, que transforma nuestra vida, que nos confronta con la verdad, que nos confronta la palabra de Dios con nuestro pecado, lo pone frente a nosotros, nos humilla su palabra y nos lleva a arrepentirnos. Que hoy esta palabra pueda llegar a nuestra mente y nuestro corazón, que podamos entenderla, podamos pedirle, que le pidamos al Espíritu Santo discernimiento, entendimiento, luz para nuestra mente, para nuestro corazón, y poder recibir esta palabra que transforma el alma, que trae paz, que trae sosiego, que trae esperanza, confianza. Así que, bueno, vamos a seguir predicando el Evangelio. Estamos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. El título de la serie, Romanos, el poder del Evangelio. Y nuestro sermón el día de hoy, el amor reconciliador de Dios. Luego de haber expuesto el inicio del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 5 versículos impactantes. Pasamos ahora a un pensamiento del apóstol Pablo sobre el amor de Dios, el amor inefable de Dios, el amor inalcanzable, inalterable, inquebrantable, el amor pactual, el amor fiel y el amor leal de Dios. Dios es amor. Así que estaremos hablando hoy del amor reconciliador de Dios y serán los versículos 6 hasta el 11 de ese capítulo 5. Antes quisiera tener, como siempre, antes de exponer, una palabra de oración. Padre amado, que tu siervo, el que toca exponer en este momento, se mantenga sobre la palabra y en la palabra para ministrar lo que el Espíritu Santo anhela y desea para cada uno, incluyendo a tu siervo. Padre, quita de mi mente y mi corazón todo pensamiento que no haya sido colocado por ti. Que sea suficiente tu revelación, que sea suficiente tu dirección en la palabra en este momento, que cada corazón, que cada persona pueda recibir del Evangelio esa dosis de paz, de esperanza, pero también de confrontación y de exhortación, suficientes y necesarias para confrontarnos y para llevarnos a los pies de Cristo. Tu palabra tiene poder para cambiarnos. Que hoy ese poder se accione sobre nuestra vida de tal manera que yo caiga rendido a los pies de tu amado Hijo Jesús. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo, creyendo que lo puedes hacer. Según tu voluntad para hoy, hazlo así, Señor. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El amor reconciliador de Dios. Romanos 5, versos 6 al 11. Leemos. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, y aquí es donde viene, el amor de Dios no es así como lo estoy diciendo. Cristo murió por los impíos. Cristo no murió por los buenos o por los malos o por los inertes, por los... No. Cristo murió por los impíos, es decir, por todos.
Pero Dios demuestra, y aquí es donde está, cómo para Pablo Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí demuestra Dios su amor por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, agrega, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¡Qué maravilloso! Pablo nos está mostrando la magnitud del amor de Dios, cómo Dios ha demostrado su amor. Y es maravilloso leer a Pablo hablando del amor de Dios. En todas sus cartas, Pablo se ha dejado enamorar, conquistar por el amor de Cristo. No hay nada más hermoso para Pablo que el amor de Cristo demostrado en la cruz del Calvario. Ese amor que cubre multitud de pecados. Ese amor que ha embargado nuestros corazones, que aún siendo pecadores, sin ningún mérito, sin ninguna belleza. Y vaya que en las historias de amor, quienes se acercan es porque cada uno ha visto en el otro algo de belleza, no algo feo. Tú no te sientes atraído por algo horrible, feo, espantoso, desagradable. En las historias de amor, te sientes atraído porque has encontrado algo bello en el otro. Algún ornato interno o externo, pero no por lo feo, por lo desagradable, por lo descompuesto. El amor de Dios es distinto. Y ahí Pablo lo dice, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa fascinación tiene una raíz teológica. Y es que fuimos creados para amar y para ser amados. De hecho, Agustín de Hipona lo dijo en una oportunidad y esa frase me impactó. Nos hiciste, Señor, para ti. Tú, Señor, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es la fascinación por el amor de Dios. Fuimos creados para eso. Por eso es que cuando percibimos amor en alguien, nos sentimos atraídos. Y lo maravilloso es que nosotros no amamos primero, sino que Dios nos amó primero. Su amor conquistó nuestra vida. Y con realidad el amor que vemos en las personas no es así como el amor de Dios. Es porque hay algún atractivo en esa otra persona. Es porque nos dejamos llevar por algo, la nariz y algo físico. Es por el intelecto del otro. Pero párate en el amor de Dios a ver qué fue lo que Dios vio en cada uno de nosotros. No es el mismo tipo de amor. No hay nada que el Señor pueda ver en nosotros que haya cautivado su corazón como para que Dios se inclinase a amar. Y si algo vio Dios en nosotros fue a su Hijo. Fue el sacrificio de su Hijo, sacrificio de amor por nosotros. Eso fue quizás lo que Dios vio en nosotros para amarnos, porque Dios nos amó primero. Por eso es que reaccionamos a su amor amándole. Cristo murió por los impíos, como lo dije al inicio, no por los justos, no por los buenos, no por los que caen bien, porque esa persona es buena persona, pastor. No, Cristo no murió por los buenos. Es que Dios demostró su amor, como lo dice Pablo enfáticamente, en que siendo aún pecadores, y cuando está hablando de pecadores, está hablando de una condición separados de Dios, en que aún rechazando a Dios, ¿quién te ama si lo rechazas? ¿Quién llega a amarte si denotas
rechazo hacia esa persona. Si le manifiestas rechazo, nadie. Si le manifiestas rebeldía, nadie. Pero Dios nos amó y nos amó a través de Jesús, de su Hijo. Y en condiciones paupérrimas, caídas, desastrosas. Realmente nuestra condición espiritual, no estando en Cristo, es la condición de un cadáver en putrefacción. Espíritu y un cuerpo y un alma en estado descompuesto. Esa es nuestra situación. Y Dios ahí no tenía nada que ver como para que se aferrase a amarnos. Entonces, ¿dónde está para Pablo en este manifiesto tan maravilloso? El amor de Dios se ha manifestado, se ha declarado, lo ha proclamado, se ha evidenciado en que estando nosotros aún, y esa era nuestra condición, como pecadores, caídos, devastados, rotos, putrefactos, Cristo murió por nosotros. Eso es maravilloso. Ese es el verso 8 de este capítulo o de esta sección. Entonces, ¿cómo ser salvos de la ira de Dios? ¿Cómo ser salvos de la reacción de Dios a la inclinación de nuestro corazón con un pecado diariamente o hacia el pecado diariamente? Su reacción es ira. Pero ¿cómo escapar de la ira? La única manera es estar en Cristo, porque Él pagó por los pecados de la humanidad. Si estás en Cristo hoy, tú tienes la seguridad de la vida eterna. Tú tienes la seguridad de la salvación, de la ira de Dios. ¿De qué soy salvo, pastor, entonces? De la ira de Dios que vendrá sobre aquellos que se manifiestan en desobediencia en el día de la ira de Dios. Pero me asombra, y cada vez que lo leo, no puedo más que sentirme atraído, asombrado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, el apóstol Juan. En ese momento vino a mi mente un pensamiento. Cuando me acercaba a este texto, me embargó un pensamiento. Juan no tuvo palabras. Juan no manifestó palabras para magnificar el amor de Dios. El apóstol Juan, habiendo estado tan cerca de Jesús, habiendo estado en su regazo, habiendo compartido con el mismo Dios que vio en persona, no pudo magnificar con sus palabras. No encontró en el inventario de su glosario, de sus palabras, la manera en cómo describir el amor de Dios. Es que el amor de Dios es indescriptible. Primera de Juan 3:1. Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Cuán gran amor. Mira, 3 palabras que en el griego quizás son distintas. Quizás es una sola palabra. Nos ha otorgado el Padre. Juan dice, mira qué tamaño de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Que aún estando nosotros en pecado, nada agradable a la vista de Dios, Dios encargó tan grande misión a su Hijo para que muriera por los pecados de toda la humanidad y se entregase en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuán gran amor, entonces, dice Juan, que Dios demostró entregando a su Hijo. Por eso todo el mundo, o por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué el mundo no te conoce? Somos extraños para el mundo, porque el mundo no le conoce a Él. Porque el mundo prefiere el entretenimiento, el mundo prefiere la autojusticia, el mundo prefiere tener méritos para lograr las cosas por sí solo, antes de acercarse a Dios y entregar su vida a su Hijo amado. Vayamos a Romanos 8, de nuevo el pensamiento del apóstol Pablo, versículos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, mira el amor de Dios, cómo sigue Pablo magnificándolo, mostrándolo, demostrándolo. Estoy convencido. Pablo, vaya, qué pensamiento tan alto, qué convicción tan alta que manifestó esto. Estoy convencido de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada, dice Pablo, podrá separar o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado, puedo entender entonces la oración de Jesús en Juan 17. Ninguno de los que me diste, Padre, lo he perdido. Ninguno de tus hijos se han extraviado, todos están en mis manos, a excepción del hijo de perdición, porque estaba escrito, pero ninguno de ellos se ha extraviado. Aquí lo dice, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios si eso no te hace vivir en paz, en esperanza y en confianza. No hay nada que podrá hacerte vivir en confianza entonces. Vivirás relegado a estar continuamente sin paz, en guerra contigo mismo y con los demás, en desasosiego, en incertidumbre, en dudas. Estarás relegado a vivir así, porque enfáticamente el apóstol Pablo dice, estoy convencido que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y debes recordar cuál era nuestra condición antes de estar en Cristo Jesús. También es enfático, Pablo lo dice, Pablo da algunos adjetivos, éramos débiles. Debes leer desde el verso 6 hasta el 10 y también en la carta de Efesios, ya lo vamos a leer, pero éramos pecadores, enemigos, débiles, impíos. Esa era nuestra condición antes de recibir la salvación en Cristo Jesús. Efesios 2, verso 1 en lo adelante. Y Él os dio vida a vosotros que estábamos muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados. Éramos unos delincuentes, lo dice Pablo, pecadores, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No en ustedes, Efesios, que son hijos de obediencia, no, en ustedes no, Romanos, ustedes son hijos de obediencia. Ese espíritu que en ustedes operaba en otro tiempo, ahora opera en los que son de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos, se incluye Pablo, en las pasiones de nuestra carne. Estábamos en la carne, mundanos, ese es el adjetivo que utiliza Pablo, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ese es otro adjetivo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, vuelve Pablo nuevamente, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor, lo mismo que manifiesta el apóstol Juan, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, aun en estado de putrefacción, con necrosis. Esa es la condición del apóstol Juan cuando ve a la iglesia en el Apocalipsis, en estado de putrefacción, pensándose la iglesia que está bien. Dice el apóstol Juan, tú estás ciega, no ves la condición espiritual en la que te encuentras. Así es el amor de Dios, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Totalmente incapaces de hacer algo bueno por nosotros mismos, totalmente incapaces espiritualmente de acercarnos a la vida porque estábamos en la muerte, sin ningún atractivo para Dios. Esa es la condición, Pablo la detalla. Y la verdad es que lo único que se desprende del muerto, de un cadáver, es putrefacción, es olor a muerte. Y esa era nuestra condición espiritual. Por eso Pablo coloca esto en la mesa, para que podamos entender la magnitud del gran amor de Dios para con nosotros. El Gesed de Dios, su amor pactual, su amor fiel y su amor leal.
Y hay un gran contraste del apóstol Pablo. Vayamos a verlo. ¿Cómo es que se da esa gran transformación en nuestra vida? De pasar de muertos andantes, ¿verdad? De pasar en una condición de muerte espiritual a pasar a una condición de vida, rozagantes espiritualmente. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Mi hermano, el contraste es que eras muerto, ahora has sido santificado en Cristo, habiéndola purificado. Mi hermano, el contraste enorme de la transformación por medio del poder del Evangelio es que, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesús nos ha reavivado, nos ha resucitado y nos ha traído a vida en su Padre, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Mira qué contraste de estar en perdición, en muerte, ahora estar en gloria, de haber estado en depresión, en perdición, ahora estar en victoria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esa es la obra de satisfacción. Esa es la obra de perfeccionamiento que logra el Espíritu de Dios. Esa es una obra que perfeccionará el Espíritu de Dios hasta cuando venga nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hay un costo. Ese amor costó mucho. Ese amor es un amor costosísimo. Costó la sangre de su Hijo amado Jesús. ¿Cómo no amar a Dios si la muerte de Jesús costó tanto para la deidad, para el cielo eterno? Versos 7 y 8 de este capítulo 5. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Quizás un padre pudiera dar su vida por su hijo. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi hijo. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi esposa. Pero yo sé que eso no lograría su salvación. Eso lo logra Cristo. Por eso es que aquí Pablo dice, quizás alguno se atreva a morir por el bueno. Pero, y aquí está la magnitud del amor de Dios. Ese es el amor infinito de Dios a través de su Hijo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera, el mismo apóstol Juan en su evangelio, ya no en su carta, en su primera carta, capítulo 3:1, ahora en su evangelio, 3:16, porque de tal manera no logró Juan magnificar con palabras que pudiéramos entender. Yo tampoco, yo estoy incapaz, yo me siento incapaz de mencionar una palabra y lograr con ella magnificar el amor de Dios. Me quedo corto. Creo que cualquier ser humano se quedaría corto, no pudiéramos magnificarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos devolvemos al capítulo 4 de esa primera carta del apóstol Juan, versos 10 y 19. En esto consiste el amor. Está hablando del amor de Dios, porque ese es el contexto, capítulo 3 y 4 de esa primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto es maravilloso. Y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Mis hermanos, mis amigos, el sacrificio de Cristo es incomparable. No hay nada que pueda equipararse al amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no podemos comparar el amor de una madre hacia sus hijos. No podemos comparar el amor del esposo hacia su esposa. No podemos compararlo, porque Cristo
amó y se entregó por sus enemigos, aquellos que no querían absolutamente nada con Él, aquellos que rechazaban a Dios, que continuamente su corazón estaba inclinado a alienarse, a separarse, a rechazar a Dios. Cristo murió por nosotros. No hay nada que pueda compararse al amor de Dios. ¿Morirías tú por un enemigo tuyo? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por alguien que te rechaza flagrantemente en cualquier lugar, en cualquier momento? ¿Estarías tú decidido a morir por alguien que ni siquiera te conoce? Vaya qué clase de amor demostró Cristo en la cruz. Alguien tuvo este pensamiento, para mí es anónimo, no sé quién lo tuvo, pero interesante. La cruz es ese agujero negro que absorbió toda la ira de Dios que merecíamos toda la humanidad. El amor de Dios y la cruz es ese agujero negro, un misterio, los agujeros negros en el espacio. La cruz y el amor de Dios es ese agujero negro que absorbió toda la ira de Dios que merecíamos nosotros. Romanos 3, versos 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecador, mis hermanos, nosotros no necesitamos a personas que nos persuadan de que el Evangelio es bueno. De eso no trata el Evangelio. El Evangelio no trata de que haya alguien que nos convenza. Pastor, hoy salimos a predicar y persuadimos y convencimos a 15 personas de aceptar a Cristo. Mi hermano, si esa ha sido tu experiencia, pues déjame decirte que estás completamente equivocado. De eso no trata el Evangelio. El Evangelio trata de que el Espíritu nos resucite espiritualmente, de que seamos regenerados espiritualmente. No nos creamos esa mentira de que hoy las personas a quienes les predicamos están caminando con el Señor, pero siguen manteniendo una doble vida en su diario vivir. Y que cuando decimos caminando con el Señor estamos hablando de que asisten a la iglesia. Sí, tenemos cientos de miles de millones de personas asistiendo semanalmente a las iglesias y teniendo una doble vida en línea, en la internet. 2 o 3 usuarios, uno oficial y los otros nadie los conoce, donde tienen dobles vidas, donde están teniendo vida premarital, donde están teniendo promiscuidad sexual con otras personas, donde están teniendo relaciones a distancia con otros. Sí, de eso está llena la casa. Al final de los tiempos veremos si hemos sido fieles al Señor. De eso no trata el Evangelio. El Evangelio trata de predicar las buenas de Dios y el Espíritu Santo convirtiendo a las personas para llevarlas al arrepentimiento, porque la fe y el arrepentimiento particularmente son dones que vienen del Espíritu. Son fruto del Espíritu. Tú no te arrepientes delante del Señor. Te trae el Espíritu a los pies de Cristo y te da el don del arrepentimiento. Y coloca la fe para que puedas abrazar a Cristo Jesús. De eso trata el Evangelio. Versos 9 y 10 de Romanos 5. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados, aquí está mi seguridad. La seguridad en el Evangelio. La seguridad de la salvación y mi certidumbre de que Dios me ama están en estos versos 9 y 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ya fuimos justificados. Pablo habló de la justificación solo por la fe en los versículos anteriores. Y esa fe que agrada a Dios, no la fe que creemos tener en Dios, porque nosotros utilizamos a Dios o creemos que utilizamos a Dios. Muchas veces nuestra fe es una fe utilitaria. Yo tengo fe, pastor, de que voy a sanar. Sí, pero ¿de a dónde parte tu fe? Y si realmente esa enfermedad que estás viviendo es para que se cumpla la voluntad de Dios y para que Dios reciba la gloria, no lo sabemos. Entonces a veces partimos de una fe que no es la correcta. Pero en todo caso, aquí es donde está mi seguridad y mi certidumbre en la salvación. Estando mucho más
Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y viene hablando de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos, mira lo que Pablo piensa, su pensamiento. Porque si cuando éramos enemigos, cuando no teníamos ningún atractivo, cuando estábamos fuera de Jesús, y fuera de Jesús no podemos alcanzar absolutamente nada. Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Ahora mucho más, dice Pablo. Ese es el razonamiento de Pablo. Si cuando tú estabas alejado de Dios, si cuando eras enemigo, si estabas en rebeldía en contra de Dios, Dios te reconcilió por medio de su Hijo. Ahora mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendito sea su nombre. ¿Qué clase de amor dio Dios para nosotros? El amor reconciliador de Dios. Y es ese amor que encontramos en el Antiguo Testamento, aunque muchos magnifican al Dios del Antiguo Testamento o lo encuentran totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios a través de toda la Sagrada Escritura. Pero me acerqué a Juan 10, al pastor de las ovejas, y leí este fragmento y impactó mi corazón también. Versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Este es el amor de Jesús. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Mi hermano, no hay pérdida de la salvación. Si la hubiese, esto no tuviese escrito. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Ninguno tiene más poder de Dios para arrebatar las ovejas de la mano de Jesús. Esto es enfático. Si esto no te hace ver con claridad que la salvación no se puede perder, mi hermano, estamos hablando de dos evangelios totalmente distintos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Juan 10, 27 al 29. Si tú lees esto junto a Juan 17, te podrás convencer de una vez por todas y para siempre que la salvación única y exclusivamente la puede dar Jesús y nadie la puede arrebatar. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios me amó cuando éramos enemigos, mis hermanos, ¿cómo no nos va a sostener? ¿Y cómo no va a seguir amándonos ahora que estamos en su Hijo? No hay posibilidad de condena. No hay posibilidad de caer de la gracia divina si Cristo murió por nosotros. No hay posibilidad de condena para el verdadero creyente. De hecho, Romanos 8:1, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aleluya. Y el verso 11 de este capítulo 5. Y no solo esto, agrega. Me encanta cuando Pablo dice, y no solo esto, también hay más bendición. Cuando te hacen un regalo y abres esa caja y hay otra caja más pequeña y la sigues abriendo y te encuentras con una billetera y sigues abriendo y te dice, no, pastor, todavía falta, sigue abriendo esta bolsa y abres y te encuentras con un pañuelo con tus iniciales bordado. Hermoso, qué gran detalle. Pastor, pero todavía falta, sigue abriendo y te encuentras con una fragancia de esas que te impactan, que cuando te levantas a primera hora para trabajar quisieras colocarla sobre tu cuerpo y dices, pero todavía falta. Y tú no dejas de estar emocionado y no quieres que ese momento termine. Es lo mismo que he podido yo experimentar con este capítulo 5 de la carta a los Romanos. De hecho, desde que comenzó Romanos estoy totalmente embargado, estoy enamorado, estoy impactado, apasionado por esta carta, porque vez tras vez me encuentro con el amor de Cristo, con el amor de Jesús que quebranta nuestros corazones, que nos humilla y nos lleva a los pies de Jesús. Estoy embargado por este evangelio. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, nos regocijamos, nos alegramos, eso es lo que dice Pablo, en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El salmista lo dice, 16:11,
Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Ese es el amor de Dios que embarga nuestros corazones. ¿Cuál es la respuesta que tenemos al amor de Dios? ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Es una pregunta ya de aplicación para nuestra vida. Es una pregunta de reflexión al final. ¿Cómo nos acercamos al amor de Dios? ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Primera de Juan 4, 19 al 21. Nosotros amamos, sí, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aquí está. ¿Cómo yo respondo a ese amor de Dios? El apóstol Juan no deja eslabones de esa cadena sueltos. Los enlaza uno tras uno. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo respondes al amor de Dios, mi hermano? Amándonos unos a otros. Esta es una máxima dentro del Evangelio. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tengamos un gozo inexplicable. Gloriémonos incluso en las tribulaciones, como nos lo dijo Pablo en los primeros 5 versículos de este capítulo 5. El gozo nuestro no depende de las circunstancias ni de los acontecimientos. Que si hay alguna dificultad, no hay gozo. Pastor, ¿cómo puedo estar alegre? Si Cristo murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es motivo de gozo, de contentamiento, de gloria por la obra de Cristo en la cruz, de alegría en nuestros corazones, deleite en su diestra para siempre. Y hay un llamado a nuestra vida. Sin Cristo no hay razón para regocijarse. Tú puedes decir que no tienes gozo y me estás diciendo que no estás en Cristo. Pero si tú estás en Cristo, a pesar de las dificultades, tú estás llamado a vivir en gozo, en contentamiento, en alegría y en gloria por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, yo creo que es un mensaje claro para nuestra vida. El amor indescriptible de Dios, el amor reconciliador de Dios, el amor fiel y pactual de Dios que se ha manifestado y declarado sobre nuestras vidas. ¿Cómo respondes al amor de Dios en este tiempo? Oremos. Padre amado, te doy gracias por el Evangelio de poder que aún podemos leer y podemos predicar. Que tu Espíritu Santo nos lleve a embargarnos y a enamorarnos y a sorprendernos y a humillarnos, quebrantado delante de los pies de tu Hijo amado Jesús, cada vez que este Evangelio alumbre nuestra mente. Nuestra respuesta debe ser en fe, en gratitud, en gozo, en amor hacia ti, Padre, y en amor hacia tus hijos también, y a toda la humanidad. Padre, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amado, que Dios te bendiga abundantemente.